por cuando salimos a recorrer nuestras calles. Sí, cuando salimos a recorrer el centro de nuestra ciudad, en este caso Concepción, y pasamos por Avenida O'Higgins y nos encontramos con los tribunales de justicia. Que ojalá los miremos por fuera nomás, nunca por dentro. Ojalá, crucemos los deditos, que siempre sea por fuera, que nos podamos ver como tú bien indicas. Bueno, y nos encontramos ya con el arquitecto Luis Darmendral para que nos hable de la historia de este edificio emblemático de la ciudad de Concepción, que ya tú me diste una pista, que se demoró en construir 20 años. 20 años, sí. Fueron prácticamente 2 décadas de varios tira y afloja, porque fue un edificio muy ambicioso, es una obra de una intervención gigantesca. Y aparte el edificio de tribunales tiene una belleza increíble, tiene una condición urbana notable. Es un edificio que todos lo hemos ocupado, independiente de que no entremos al edificio, aunque para el Día del Patrimonio suele abrirse el Palacio Tribunal y es muy bonito también cuando la gente puede conocer esta obra por dentro. Y algo que se ve viene el Día del Patrimonio, a finales del mes de mayo. Exactamente, Día de los Patrimonios, ahora se conoce así, 25-26 de mayo. ¿Va a estar de día usted entonces? Sí. Porque usted es nuestro patrimonio cultural acá en Matinal, nuestra casa. Bueno, voy a estar bastante ocupado esos días. Voy a hacer hartas cositas también entre ese fin de semana. Oye, pero es interesante este ejercicio que se hace con el Palacio de Tribunales, porque, claro, es como que, no sé si lo pensaron así, me imagino que sí desde la arquitectura, pero es como parte de... Es como que no lo notas, es como no sé si cómo explicarme. Hay otros edificios que, claro, se nota que son hechos, pero no juegan con el entorno. Exacto. Esto es como que siempre estuvo ahí. Tú dijiste una palabra muy importante, entorno. O sea, el edificio de tribunales configura un entorno, nace de una plaza y todo también parte de una visión súper moderna. Porque este edificio se construyó después del famoso terremoto del 39. Y después que pasó en la década del 40, todo es moderno, todo es curvo, todo es abierto. Y la noción del entorno, del paisaje urbano, de entender, por ejemplo, la misma diagonal, es algo fundamental. Pero los tribunales no estaban originalmente ahí. El edificio de tribunales de Concepción se encontraba frente a la Plaza Independencia. De hecho, la imagen que estamos viendo es el edificio de tribunales antiguo, ubicado en calle Aníbal Pinto. ¿Es el original? Ese es el original. Esta es una foto de la década de 1880, para que la gente tome conciencia. Estaba en otro lugar, no donde ahora lo conocemos. No donde ahora lo frente conocemos, frente a la plaza, donde está actualmente el edificio de la Gobernación, antigua Intendencia, la Gobernación Provincial, antigua Intendencia con la Galería Alessandri. Ahí se encontraba el edificio en el centro, el antiguo edificio de tribunales. Esa es una foto preciosa de 1880, de las fotos más antiguas de Concepción. Ahí se ve nuestra pileta preciosa, la diosa Ceres coronando, los arbolitos y todo lo que conlleva el diseño urbano de aquel entonces. Se ve más chiquitita la plaza. Se ve más chica por un tema de condiciones también de las veredas. Aníbal Pinto tenía una configuración distinta. En algún momento la calle se llamó Lautaro y después se trasladó el nombre a... ¿Sí? Exacto. Y la configuración de ese paisaje de tener los tribunales al medio, edificios que hablan de poderes frente a la Plaza Independencia. Lo que yo puedo apreciar en las imágenes, los arbolitos, me llama la atención, tiene que haber sido otoño, porque están sin hojitas. Qué buena observación, ¿eh? Qué bonito eso de repente como suponer cómo Cuando era sido otoño. Cuando era otoño. Cuando se caían todas las hojitas. Cuando había más definición de las estaciones del año. Sí, cuando uno en el colegio le enviaban a hacer un dibujo y dibujabas el otoño y los arbolitos desnudos. Y recogía las hojitas también, la hoja de los tilos de la plaza, por ejemplo, sí. Oye, pero claro, si bien ha cambiado físicamente, funcionalmente, era importante, sigue siendo importante hasta hoy en esa época también, porque ahí se llevan obviamente todos los juicios y todos los procesos legales. Absolutamente, y además el edificio tenía una cierta presencia, porque el edificio igual cambió con el tiempo. En la foto que ustedes vieron, ya después de esa foto de esa década de 1880, este edificio de algún modo es ampliado, y la arquitectura tanto de los tribunales como de la intendencia que estaba al lado también cambia. Todo muy inspirado por la arquitectura institucional de aquel entonces, por ejemplo, el Palacio de la Moneda. Ahí tenemos una ilustración que fue publicada en Diario del Sur el año 61, muy colonial. Es una ilustración que apela justamente a esa concepción de fines del siglo XIX. Tenemos ahí el nuevo edificio de la Intendencia, ahora de 2 pisos, fíjense, con ese triángulo que se ve típico de los edificios antiguos, que de algún modo hace como ese guiño a la arquitectura tradicional y clásica, con mucha columna, mucha pilastra, mucha ventana, tal como fue el Palacio de la Moneda para que la gente... Muy honor a nuestros conquistadores también. Exacto, que ahí pasó algo bien interesante, porque la arquitectura neoclásica española que se impuso en Chile con arquitectos como Joaquín Toesca, que venían de algún modo relacionados con la corona española, ese modelo arquitectónico quedó presente.
Chile ya era un país independiente, soberano, etcétera, etcétera, pero la arquitectura, desde un punto de vista simbólico, siguió estando presente. Luis, ahí se ve un carruaje en la fotografía. ¿Se ve un carruaje? Se ve un carruaje en esa ilustración, es parte un poco de ese mismo imaginario que se vivía en aquel entonces. O sea, ya a finales del siglo XIX, Concepción ya estaba teniendo algunas cosas, como el tranvía tirado por caballos, que comentamos en algún momento, pero también habían carruajes. Los coches también estaban presentes. De hecho, los coches se utilizaron hasta principios de la década de los 60. Tampoco es algo que haya desaparecido hace tanto tiempo. Aún estaban presentes los coches tirados por caballos. Sí, otra realidad, otra época, pero claro, nos muestra la importancia también de los espacios. Exacto. Porque tenía mucha vida tribunales. Sí, exactamente. Y todo ese sector, o sea, Aníbal Pinto, entre Barros Arana y O'Higgins, los poderes políticos, institucionales. Tenemos intendencia, tribunales, municipalidad. Al frente, por Caupolicán, la catedral. Por el lado de O'Higgins, el comercio, con el Portal Cruz, los teatros, etc. Y al otro lado, residencial. Avanza el tiempo, ya nos encontramos en la década de 1930, la nueva municipalidad que ya llevaba casi 20 años construida. Era tan linda, lo hemos comentado en otra oportunidad. Preciosa, esta foto de un gran amigo. Municipalidad, tenemos los tribunales antiguos de Concepción. Fíjense, la puerta de los tribunales, bastante grande. Muy a la moneda. Justamente, muy a la moneda, este grande. Y claro, cómo se van complementando las cosas. Es uno de los palacios de tribunales más grandes que tenemos en el sur de nuestro país. Hoy día, claro, se han ido modernizando, se han ido construyendo, pero en esa época era un centro de justicia también que involucraba a otras regiones, a otras comunas, claro, para ir entendiendo cómo funcionaba un poquito, porque aquí le pusieron mucho pino en construirlo, y hay otros sectores donde tienen un juzgado más chiquitito, más pequeñito. Sí, bueno, es que hay hartas cosas ahí en juego, porque por un lado, antes no existían las regiones que conocemos hoy, el sistema de provincias. Había todo un sistema judicial diferente también. La centralización estaba presente. O sea, hay que entender que Concepción ya era un centro importante, pero también habían otros centros de justicia claramente con menor escala. El de Concepción se agrandó, se mejoró en la década de 1910 y 20. Siempre se le hicieron mejoras al edificio. Bueno, que además hoy día por lo menos también, en esa época me imagino también, estaba la corte de apelación. Claro, y hay otra cosa también, que ahora, hoy en día, digamos, hay nuevas arquitecturas para los centros de justicia. Tienden a ser gigantescos de repente, tienden a ser un poco que varios arquitectos nos tendemos a no sé si será como muy estético quizá algunos centros de justicia que le ponen ese triángulo, como que de algún modo reformular la idea clásica de esta cosa tradicional, de las columnas y todo lo demás. Y claro, ahí uno se encuentra con juzgados gigantescos en ciertas ciudades. Basta ver el que está en Avenida Juan Bosco, al lado del Colegio Salesiano, por ejemplo. Todo ese tipo de arquitectura judicial que están, digamos, que parte de ideas centrales. Y acá, este edificio, ¿hasta qué época estuvo ahí? El terremoto del 39. El terremoto del 39 afectó no a la municipalidad, pero sí ocasionó daños significativos en los tribunales y la intendencia. Siguieron estando ahí por un par de meses, digámoslo así, y en 1939, aquí aparece un reportaje del diario La Patria, de diciembre del 39, donde se habla del nuevo Palacio de Tribunales de Justicia, acompañado de una plaza cívica. Ya surgió la idea de mover el tema de los tribunales. Pero esta es una idea nomás. Es solamente una idea, no se construyó. Porque fueron varias ideas. Aparecieron muchos modelos de tribunales. De diferentes arquitectos. De diferentes arquitectos, todo desde la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y también de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio. Ahora bien, ¿qué pasó? La manzana donde estaban los tribunales, se fueron los tribunales, se mantuvo la intendencia, pero además se complementó la intendencia con los correos, las telégrafos, la tesorería, y se formó los servicios públicos de Concepción. Ese gran edificio que todavía existe. Y los tribunales se decidió hacer algo similar, pero ocupando una manzana entera en Castellón, Barros Arana, Tucapel y O'Higgins. ¿Y que había ahí una plaza, decías tú? Simplemente una plaza. No habían casas. Habían casas. Habían casas, ¿Y qué pasó mansiones. con esas casas? Las demolieron. O sea, todo ese pedazo eran puras Toda casas. esa manzana que nosotros caminamos a diario, habían casas. ¿Expropiaron entonces? Expropiaron, exactamente, expropiaron toda esa manzana. Todo ese sector cambió radicalmente desde 1939. ¿Por qué? Porque no solamente se expropió ese sector de esa manzana completa, también se expropió todas las manzanas desde ese sector hasta la Universidad de Concepción para hacer la diagonal Pedro Aguirre Cerda. Hartas cuadras. Hartas cuadras, pues no completas en ese caso, solamente la fracción que lo que terminó siendo la diagonal. Ya, pero ahí nació
la idea de tribunales y luego la idea Una de plaza. conectar con la universidad? Fue casi en paralelo, porque el concurso de la Diagonal se ganó en 1940. Entonces estamos viviendo un momento en el cual Concepción, en paralelo también, estaban planteándose nuevos planes reguladores. Coincidió, entonces. Coincidió. No es que había sido estratégicamente pensado así. Es que fue un poco de todo. Ya. ¿Por qué? Porque después del terremoto del 39, si tú ves la prensa de febrero, marzo, abril, en todos los diarios hablaban de nuevo Concepción, nuevo plan regulador, llenemos de diagonales. Había más diagonales pensadas. No solamente la diagonal Pedro Aguirre Cerda, sino Concepción de algún modo era dinamizarlo, modernizarlo. Muy Barcelona. Exactamente. ¿Y por qué no se logró? ¿Por qué no se Algunos siguió proyectos realizando? simplemente no se lograron. De hecho, la misma diagonal no se terminó completa. La diagonal como proyecto inicial, recordemos que involucraba toda la diagonal y conectándose con tribunales incluso a través de calle Tucapel. O sea, los edificios de Portales iban a continuar por Tucapel hasta Barros Arana, mirando al edificio de tribunales. Pero claro, todo eso de algún modo era un proyecto muy ambicioso y no terminó realizando. ¿Y cómo pasamos de ese proyecto, de esa idea que aparecía en el diario La Patria? El héroe de la patria. El diario La Patria, y terminamos en esto. Bueno, esa es una maqueta del edificio de tribunales, siguiendo con la lógica de esta plaza cívica, una plaza de la ciudadanía, orientada ahora hacia la diagonal y con un concurso ganado por el arquitecto Orlando Torrealba Duque, que gana este concurso en particular y hace esta propuesta bastante monumental de arquitectura. Estamos hablando de dos grandes edificios, dos torres, una hacia calle Castellón, otra hacia calle Tucapel, las cuales están unidas por un bloque curvo que las une como un edificio puente, por decirlo de algún modo, liberando la planta del primer piso y así estableciendo una relación directa con el flujo de la diagonal Pedro Aguirre Cerda y lo que va a pasar alrededor de esta plaza cívica. El frontis de la Universidad de Concepción ya estaba hecho, ¿cierto? No. Porque la verdad es que ahora mirando esta imagen, no me había pasado físicamente al mirarlo, pero al mirarlo en esta imagen, o por lo menos el primer proyecto, era muy similar al acceso a la Universidad de Concepción, y me juntaría el hecho de que, claro, diagonal parte así y termina así. Y ambos edificios son curvos también. Y si tú ves la vista aérea de la Universidad de Concepción y la diagonal, te das cuenta que está la diagonal, hace una curvita donde está el arco y después sigue la otra diagonal de la avenida Roosevelt. Es muy Tienes interesante razón. las relaciones geométricas que se dan si tú ves Concepción desde el aire en Google Maps o Google Earth. Pero es interesante tu observación, Luis, ¿por qué? Porque si bien los edificios, el edificio de medicina se ganó recién en el 48, cuando también parte el edificio de tribunales, ya habían ciertos precedentes, como la Escuela de Leyes de la Universidad de Chile, desarrollada por el arquitecto Juan Martínez muchos años antes, que tiene una gran columnata. Ya. Entonces, en esta época moderna, la idea de la columnata, desde un punto de vista institucional, cívico, pesado, monumental, estaba presente. La Intendencia Nueva, Galería Alessandri, ¿cómo es por fuera? Tiene una columnata, si se Sí, fijan, forma claro. ese portal maravilloso que conecta con la vereda y Con con la la galería. plaza. La idea de las columnatas fue algo que estuvo presente en varios casos de la arquitectura local. Y ahí Servicios le Públicos de Chillán, por ejemplo, Sí. también frente a la plaza. Y ahí lo hacen con esta usabilidad general, no solamente para quienes llegan al edificio en sí a hacer sus Exacto. trámites, sino que lo incluyen dentro de la ciudad también. Claro, y de hecho la plaza se conoce como una plaza cívica, o sea, es una plaza abierta, el edificio se puede traspasar, y esa fotografía que estamos viendo, ya de la década del 50, se ven las dos torres de los tribunales ya listas, pero todavía no está listo el cuerpo central curvo, y ahí uno entiende justamente cómo la diagonal se ve súper pelada, si se fijan, claro. muy, Ahí muy está, en pelada, ese proceso, pero también uno entonces. entiende cómo la diagonal remata en el cuerpo curvo, que Claro. es ese traspaso que justamente nos orienta hacia el centro. Y no solamente el traspaso, podemos recorrer toda la plaza a su alrededor y pensando también que se dispuso un monumento a O'Higgins, hacia el lado de Avenida O'Higgins, y otras decoraciones también y otras zonas de diseño urbano hacia la calle Barros Arana con árboles, flores, Pastos. pasto, mucho pasto. O Que sea, hoy no sé día si se hay menos. acuerdan, claro, porque el diseño cambió, por supuesto, es el año 2006, 2007. Claro, va todo cambiando, modernizándose también. ¿Y en este edificio es cuando se demoran 20 años en su Se totalidad? demora mucho tiempo, claro, hubo muchos problemas económicos. De hecho, la maqueta, la foto de la maqueta que mostré es una, bueno, el proyecto es del 48, pero la maqueta fue publicada, fue parte de un reportaje del Diario El Sur de la década de los 60, de fines de los 50, perdón. Entonces se decía, ¿cuándo van a terminarse los tribunales? Oye, te Imagino. pregunto, siempre nos hacemos en Chile, ¿ah? Sí, ¿Cuándo se van a terminar terminar las cosas? ¿Cuándo se van a terminar las cosas? Y los penquistas de los años 50 y 60 ya de algún modo se acostumbraron a ver la obra gruesa. Estaban En funcionando. cuenta media, era el tribunal a media. Sí, hay un Gracias, karma. gracias, no molesta. Hay un karma con esas obras que no se concluyeron. La diagonal tampoco se terminó como se pensó en un principio. Y Pero fueron- estaba operando, digamos. Estaba en el
esperando, edificio, claro. sí. Recordemos que el estadio regional también quedó paralizado en algún momento y no alcanzó a estar para el Mundial del 62. Y el año 61, un año después del terremoto, pasó una de las historias más, digámoslo así, no sé, anecdóticas, absurdas de Concepción. Fueron las elecciones parlamentarias, ¿ok? Ok. Por lo tanto, decidieron utilizar locales de votación distintos y a alguien se le ocurrió la idea de usar los tribunales como local de votación. Y los tribunales no estaban listos y tampoco tenían escaleras. Y el año 61 aparece esta foto del diario El Sur donde se ve la gente subiendo con No te creo. escaleras. Espérate, al ¿de verdad tribunal. la gente subía en escalera? Exacto, ahí ¿Y está la así foto. van a votar? Y así fueron a votar. Y, No te aparece- creo. No. Oye, pero... y al lado aparece una caricatura que hicieron donde la gente usaba unas lianas, claramente exagerando la... Pero, La pero escalera, tremendo. digamos. Oye, pero eso de verdad es anecdótico en nuestra historia. Muy anecdótico. ¿Ves? Sí, tenemos de todo para contar. Tenemos tsunamis falsos, tenemos Ya, pero muchas ¿cómo, cosas. cómo las autoridades ¿Permitió te eso? autorizan Sí. Sí. a subir una escalera? Sí, de hecho ahí en la imagen aparece una descripción del hecho en particular, pero claro, da para pensar, era otra... Y ahí están llegando, digamos, como al segundo, tercer piso. Al segundo y Oye, pero es que, piso. bueno, es que como ha cambiado la discusión también, porque hoy día hablamos de los accesos universales. Hoy día se Absolutamente. reclama cuando no hay una rampa. Bueno, en esa época nadie pensaba en pero, eso. o sea, aquí la seguridad y la accesibilidad. Nada. No, vamos a votar nomás porque tenemos que votar. Y no se Exacto. ve nadie sujetando esa escalera, así que yo creo que... No, o sea, imagínate, cosas de seguridad, ¡Qué nada. susto! Y vean, 1961 y el edificio todavía no está listo. La huelga larga del 60, que fue un proceso espectacular, digamos, potente a nivel social, de ver todos los mineros marchando desde Lota a Concepción, demandando sus derechos, demandando sus derechos laborales, coincidió también con ver el edificio en esas condiciones. De hecho, la filmación de la huelga larga, tú ves toda la masa de gente en la plaza cívica que cumplió su propósito como una plaza cívica, pero también el edificio a media. Y así pasó con muchas obras de Concepción también. Bueno, el tiempo avanza ¿Y dónde ya estaba el tribunal antes, en esos momentos? estaba Dividido. funcionando ahí y Ahí estaba mismo. repartido en otras también, Ya. en otro edificio de la ciudad. Hasta finales de los 60, años 67, 68, cuando ya se culmina el edificio, se termina, se le ponen las placas de mármol, que son súper bonitas también, que tienen todas sus perfilerías. Y esta es una postal de principios de los 70, donde Lindo. tú ves el edificio ya concluido, Harto por verde. fin, mucho verde. Tenemos los monolitos también, todo el diseño urbano y la parada de taxis que se encontraba también ahí. Saquemos un poquito el que sé, señor Sí, director porque ahí Mauricio se Barnes, ven para unos apreciar un autos poquito, por favor. espectaculares de taxis muy grandes. Perdón, que ahí muchas gracias. Miren, y los autos de esos años, Sí, qué a la maravilloso. derecha, el segundo, de izquierda a derecha, de un Chevrolet Bel Air, me parece, y lo Eso demás... es de carabinero, ¿no? No, son taxis. Ah, son taxis. Son Qué taxis. bonitos los autos, inmensos, grandes. Grandes, pesados. justamente, sí. Son taxis de última para la época, justamente. Que esa era la calle, digamos, que hoy día existe también. Exacto, y fíjate cómo se ve también el edificio, bueno, totalmente en uso, pero no solamente desde el uso primordial que los tribunales, sino como la gente usa la plaza, que es un uso que hemos estado dando todos a lo largo de la historia del edificio. Ahora, a propósito de uso, gracias ahí, señor director, por modificarnos el que sé. Ahora, a propósito de uso, se criticó mucho también el uso que hoy día se le está dando a tribunales abajo. Ya vamos a llegar a eso, pero de todas maneras, siempre está la intención de las personas de ocupar los espacios públicos y muchas veces se les niega eso o se les trata de hacer la vida más difícil. Exacto, es cierto. Bueno, muchas cosas han pasado desde que se terminó el edificio a la fecha. Muchas remodelaciones también han acontecido, tanto en el edificio como también en la plaza que lo rodea. Ah, la Plaza siguieron René remodelando Schneider, como se en le el conoció. interior posteriormente. también. El interior también, porque los tribunales han tenido que adaptar a los nuevos tiempos en términos de accesibilidad, ascensores, dimensiones. O sea, el edificio quedó chico. Y el trabajo mismo también, la audiencia. Todo comienza, de algún modo, surgen nuevas necesidades, ¿ok? Y eso también es interesante ver cómo ahí estuvo el registro civil también. Imagínense todo hoy en día, cómo el edificio que no cabría todas las funciones. Vean el registro civil en Chacabuco, donde está ahora, que aún así se hace chico, Sí. de vez en cuando. Entonces, claro, todo ese tipo de situaciones hicieron que los edificios de tribunales también tuvieran ciertas reparticiones. Esta vista por O'Higgins. Esa vista es por O'Higgins, la foto de la izquierda es de archivo de Educar Chile. Es una foto de época, ya de los años 70, se ve un mini, de hecho, por calle O'Higgins. Seguramente más o menos así estaba la escalera, si vemos la foto de acá, cuando iban a votar. Para votar, justamente. Ahí, esa es la zona donde la Me gente imagino, subió ahí está la con las escalera. escaleras. Eso, y esa foto, de hecho, la de la derecha la saqué yo hace varios años y muy temprano en la mañana la saqué
porque claro, era para ver el edificio lo más vacío posible. Y es bonito ver cuando tú caminas, pasas por debajo de este traspaso y ves la estructura del edificio. Sí. Tú ¿Hace ves las cuántos años la vigas. tomaste, perdón, la foto? Habrá sido 10 años más o Imponente. menos. Sí, porque el 10, auto 11 que va años. ahí creo que es un Ah, no, esa reloj. No, foto la otra es más la antigua. foto de la izquierda es Ah, ya, antiquísima, esa es de los más años antigua, porque ese 70. es un reloj. Y es bonito ver también la estructura. O sea, el edificio de tribunales tiene muchas condiciones especiales. De partida, su forma curva, su traspaso, su plaza, pero también viendo el edificio desde afuera, tú entiendes cómo es su esqueleto, cómo está compuesto, las columnas, cómo es todo su sistema de vigas, cómo también está súper bien reforzado el edificio. Es una obra que también no es plana. Todo el cuerpo curvo tiene bastantes relieves y como que de algún modo es como una torta de cierta forma. Una parte más pequeña, otra parte más grande, tiene ciertas Y pensaba cosas... en durar. Pensaba en durar también, a También, propósito de justamente, venir de un terremoto. Claro, o sea, estamos hablando de que toda la arquitectura pública de Chile cambió en los años 40 en adelante y los edificios comenzaron a tener esa importancia y al mismo tiempo esa presencia. Y para el terremoto del 2010 aquí nada. Hubo ciertos daños, pero el edificio no tuvo daños estructurales de gravedad. No, el edificio se mantuvo bastante bien. De hecho, el terremoto del 60 tampoco afectó, a pesar que no estaba listo, pero tampoco afectó significativamente la estructura, en lo absoluto. Oye, y claro, en esa época estamos hablando de que tal vez se usaba más para ir a compartir en familia, para ir a sentarse ahí. Hoy día vemos mucha actividad deportiva, incluso además de Sí. cubrirnos de la lluvia. Son muchos los jóvenes los que van a andar en skate y todo. Y ahí es donde te decía yo la usabilidad, porque durante mucho tiempo también se les negó ese acceso. Sí. Y después se reforzó, porque ya no podemos competir contra esto. Así que No, reforcemos el piso para que las personas vengan a andar en... Es un skate. signo de los tiempos. Sí. Al fin y al cabo, eso es lo interesante de cómo la ciudad cambia, las dinámicas cambian y la vocación también de un espacio. O sea, ese espacio se pensó como una plaza cívica, como un espacio abierto. Y hoy en día, además del skate, vemos que se ocupa para ferias, se han hecho eventos musicales, deportivos, concentraciones, las marchas. Todo pasa, digamos, porque el espacio te habla, el espacio tiene una vocación detrás. Y también los artistas callejeros. he visto También yo los artistas callejeros, los diseños urbanos también, ahí podemos debatir si a alguien le gusta o no le gusta. Después de la construcción de los estacionamientos subterráneos, por ejemplo, también todo cambió. Aparece esta larga pasarela, aparecen nuevas como estas cajas de cristal que son las entradas de los estacionamientos, pero el edificio como tal sigue estando presente y el espacio plaza sigue estando presente. Pero también. con menos pasto, menos áreas verdes. En menos áreas verdes, pero eso también apela un poco a los tiempos. O Sí, sea, sí. el tema de áreas verdes es un tema bastante, no sé si conflictivo, pero también hay todo un tema ambiental de fondo. Varias zonas aquí en Chile que están eliminando el césped y reemplazándolo con otras cosas por el tema del agua, también por el mantenimiento de ese tipo de... Sí, no, y ahí hay que acostumbrarse a eso. Lo importante es que las decisiones que se tomen no sean plazas de cemento, finalmente. Exacto, exactamente. Y la idea también es, junto con eso, es que los espacios puedan de algún modo, que la gente pueda tomarse los espacios y que la ciudad se viva en particular. Sí, Luis, estamos obviamente aquí en pleno centro de Concepción y ahora también vamos a actualizar información a esta hora en Maipú con